Hace 10 años eso era prácticamente imposible de creer. Por lo tanto, nosotros somos técnicos que estamos por aquí, nos ponemos una bata blanca, nos metemos en el laboratorio, hacemos análisis y otros historiadores van a los archivos, son capaces de leer un documento que está prácticamente arruinado, pero no somos los protagonistas, nosotros no somos casi nadie estando aquí dentro. Existe un campo que se ensancha, el del interés de las víctimas, las familias y las asociaciones, y un campo que se debería ensanchar en las manos de las autoridades y las instituciones. Cada vez hay más implicación institucional. Ahora ya no es raro que vengan algunos concejales a las exhumaciones o algunos alcaldes. Ha sido penoso cuando hemos estado en más de un sitio en las exhumaciones y habiendo notificado al ayuntamiento que estamos a punto de recuperar a quien era la corporación municipal legítima del año 36, que no venga la actual corporación municipal a hacer acto de presencia, no para aplaudirnos a nosotros, sino para acompañar a las familias. Es que estamos sacando a quien era el alcalde de su pueblo y que el alcalde actual ni venga. Es una cuestión penosa que nos da idea del nivel democrático que tenemos en este país. Bueno, hasta cierto punto, incluso nosotros nos hemos terminado convirtiendo en portavoces de estas víctimas y se nos ha criticado diciendo que no hacemos la suficiente reivindicación política. Más adelante os diré que en realidad nosotros solemos aclarar cómo murieron, en qué circunstancias murieron, pero alguien tiene que explicar por qué murieron. ¿Por qué murieron? Es muy importante. Esto lo sabrían explicar mejor que yo los propios historiadores. Murieron por algo, es algo que hay que explicar claramente. Bueno, en realidad nuestro trabajo consiste en recoger testimonios, que los grabamos en vídeo, en investigar las fuentes históricas, practicar las exhumaciones si son viables. Hay muchas fosas en el País Vasco que no se pueden exhumar porque están debajo de un pabellón industrial o debajo de la autopista. Trabajamos luego en el laboratorio y participamos en los homenajes. Todo eso es una tarea que hacemos en equipos con gentes muy diversas y con formaciones también muy distintas. Yo a veces me convierto en portavoz siendo médico forense, pero en realidad son otros muchos técnicos los que por suerte participan aquí. Y para entender por qué nos metimos en este asunto, que es un lío, nosotros no lo sentimos como un problema, como un lío, pero la gente nos lo dice todavía hoy, cada vez menos afortunadamente, nos solemos tener que defender. Siempre que hay una conferencia utilizo un tiempo para poder defenderme ante preguntas impertinentes que nos han hecho muchas personas que están en contra. Bueno, todo el mundo sabe en esta sala lo que duró la guerra y lo que fue la dictadura. Pongo adrede el año 78, aunque Franco murió en el 75, 78 años de la Constitución, y pongo en rajo el año 2000. El año 2000 es cuando abrimos la primera fosa en España con una metodología científica. Fuimos a León, nos llamaron agentes del País Vasco, fuimos a León y abrimos aquella fosa. Ahora se ha conmemorado el 10º aniversario. Y del año 2000 hasta hoy habría transcurrido 10 años. Pues bien, yo tengo que deciros que un instante antes del año 2000, 2, 3 años antes del año 2000, en España ocurrió una cosa de la que no tenemos culpa ninguno de los aquí presentes, que consistió en que el Ministerio de Defensa, con el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos, puso en marcha un plan para intentar buscar a los españoles que murieron en el frente soviético, que fueron en la División Azul a luchar en favor del nazismo o en contra del comunismo. Sabréis que allí murieron miles de españoles. Pues muy bien, ese esfuerzo que se hizo con el dinero de nuestras cotizaciones llevó, como si fuera una broma, a ser capaces de recuperar 1.300 esqueletos de estos españoles, de los que fueron identificados 900 y 20 fueron repatriados. Este programa del Ministerio de Defensa sigue existiendo hoy. Yo no le he oído a nadie que esté en desacuerdo con esto. Esto se publicó en los medios de comunicación. Que hubo familias que tenían algún desaparecido que cuando leyeron el periódico aquella mañana dijeron: oye, ¿es posible que se pueda ir a Rusia a localizar a estos muertos y yo no pueda sacarle a mi padre que está en las afueras de mi pueblo? ¿En qué país vivo? Y eso es lo que pasó. Y la culpa, por lo tanto, incluso sirve para mi defensa. Nosotros no pusimos en marcha este asunto, que fue cosa de la quizás modernidad en la que vivíamos también en vísperas del año 2000, España, un país moderno del occidente de Europa que tiene los recursos económicos necesarios para delegar en unas instituciones alemanas esta tarea que no es poca cosa.
A continuación habría otro elemento para mí importante, lo que significó el día en que el presidente del gobierno nos notificó a todos los ciudadanos sin debate previo, en un acto que es claramente preconstitucional, que nos íbamos a la guerra de Irak, como si esto fuera una broma. Es decir, nosotros nos metíamos en una guerra, como si no hubiéramos oído en nuestra propia casa lo que significa una guerra, como si fuéramos tontos y no supiéramos que en las guerras no se construyen los hospitales, se destruyen las escuelas, los niños dejan de estar escolarizados y etc. Todavía me fastidia que las noticias, los medios de comunicación tengan que ver con el número de militares que han muerto en las guerras de Irak y no nos estén diciendo lo que está pasando con las gentes que se están muriendo de falta de asistencia médica en muchos calabozos y en muchas prisiones. Esto ocurrió precisamente en esta franja de tiempo. A partir de ahí, también sabéis, particularmente entre nosotros, que el concepto y el significado de las víctimas está en auge. El sufrimiento de la víctima es algo que se incorpora en las sociedades modernas y pudientes como la nuestra, que nos sirve precisamente para reflexionar de vez en cuando y construir nuestro propio futuro. Y así las cosas, nosotros hemos intervenido en más de 200 fosas. Hemos ido a lugares muy lejanos del País Vasco y hemos recuperado cerca de 5.000 esqueletos. A ver, hay veces en que hemos ido al sur de España, porque entre otras cosas eran algunos vascos que murieron allí, pero también en otras ocasiones porque hay gente que emigró al País Vasco, que son ciudadanos vascos y que nos dijeron: mi padre está enterrado en tal lugar de Salamanca o en tal lugar de Zamora. Por eso nosotros, desde Aranzadi, nos hemos movido, quizá porque tenemos conciencia y posibilidades de hacerlo, porque hemos visto el desamparo que estaban estas familias y nosotros no podíamos dejar de atenderles. Esta es una gráfica para que veáis cómo ha sido la evolución de las exhumaciones. Tan solo en lo que llevamos de año hasta el presente, hemos intervenido en 20 fosas diferentes y hemos recuperado en lo que va de año 2010 275 esqueletos. Mañana, a las 6 de la mañana, nos iremos a una localidad cercana, a Aranda de Duero, donde exhumaremos una fosa que ya la hemos visto, porque ya estuvimos en ese lugar y se encuentra perfectamente localizada. En esa fosa hay 7 personas. Este fin de semana estaremos el equipo en esa tarea y así andamos de un lado para otro, casi sin dar abasto en esta tarea. Sabéis, por otra parte, que la ley de la memoria histórica, que se ha forzado como consecuencia de este recorrido, es criticable por parte, desde luego, de las asociaciones, desde luego de las familias y también desde algunos partidos políticos, porque es una ley insuficiente, es tímida, es poco atrevida, está hecha hasta con miedo. Es una ley que finalmente no promociona lo que tendría que ser la implicación pública en la memoria histórica. ¿Cómo es esto de que nosotros lo estemos haciendo porque hay familias que lo piden? Es que tendría que ser de motu propio. Es algo parecido a lo que ha ocurrido en algunas localidades ya, donde el ayuntamiento, al tener noticia de que en su término municipal existe una fosa en un terreno irregular, inmediatamente el ayuntamiento, que es parte de la estructura del Estado, ha dicho: investíguense los hechos. Da igual, incluso, lo que puedan pensar el resto de la humanidad. Da igual lo que piense el gobierno central, da igual si hay ley de memoria histórica o no la hay. Es intolerable que pueda existir todavía una fosa en un lugar clandestino y que ese asunto no se esclarezca. Cada vez notamos más este interés que surge, naturalmente, desde los poderes públicos. Pero lo cierto es que la ley de la memoria histórica no desarrolla políticas públicas en este sentido. Quizás me diréis, pues no es el caso de Durango porque el ayuntamiento está implicado en este acto, pero en general se nota que van a 2 por hora y a veces con bastante miedo. Bueno, lo cierto es que todas las víctimas, sean las que sean, la mujer víctima de la violencia doméstica, el individuo detenido y torturado, aquí y allí, en todas partes, todos tienen 3 derechos. El derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. Nosotros, como técnicos, como gente con formación académica, nos tenemos que desenvolver en este espacio, el espacio de la verdad. Nosotros lo que hacemos es generar información para conocer la verdad. Y esos trozos de verdad que conseguimos los ponemos a disposición del que quiera recogerlos. Sabéis que la Administración de Justicia ha dicho que no quiere implicarse en este tema. Pero es verdad que la información que generamos suele servir también para el tercer pilar, que es el de la reparación. Instituciones como el Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos se han metido ya a este punto concreto, pero no es así en toda España. Hay lugares donde no hay nadie que atienda estos temas. No hay una ventanilla a la que pueda ocurrir el perjudicado o la víctima. Lo cierto es que
panorama en España es un poco de verdad para ir a la reparación y que no se toque el tercer pilar. Existiría un cuarto pilar que está en la base de los derechos humanos, que son las garantías de la no repetición. Los poderes públicos tienen que habilitar mecanismos y procedimientos para que esto sea completamente imposible que vuelva a ocurrir. Sería el cuarto pilar. Estamos por ver que incluso se desarrollan políticas también en ese sentido.